Saludos a todos, a los que están en territorio venezolano y a los obligados por diversas razones a la diáspora, es decir, a la salida del país. En todo caso, todos en cualquier sitio somos útiles y debemos plantearnos contribuir a la adecuada comprensión del presente, a la correcta, a la conveniente definición del futuro y a la realización de todas las acciones necesarias para pasar del dramático, del terrible presente que tenemos a un futuro promisorio, como debería ser el compromiso de todos los venezolanos, aunque sabemos lamentablemente que algunos ven el asunto en términos de la destrucción del país, que es lo que caracteriza, es el término que mejor define, no es el único, pero es el término que mejor define lo que está sucediendo con las actuaciones del régimen. Antes de entrar en el tema, algunas informaciones que pueden ser útiles, porque no vamos a improvisar lo que plantearemos hoy. El tema de las transiciones y el tema de la transición a la democracia y el mercado lo hemos trabajado por años en términos del estudio de las llamadas transiciones a la democracia. Ese es un concepto que surgió a finales de los años 60 del siglo pasado para referirse al paso de situaciones autoritarias, totalitarias, dictatoriales, tiránicas, a procesos democráticos. Bastante más tarde, unos 20 años después, surgió una nueva denominación que es la llamada transición del comunismo al mercado, que puede asociarse incluso a procesos no necesariamente comunistas, pero procesos políticos, situaciones insatisfactorias en las que era conveniente pasar al desarrollo y la potenciación, es decir, la maximización de los resultados del mercado. Decía entonces al principio que no es una improvisación lo que hacemos esta noche, son muchos años de estudio, muchos años de seguimiento de procesos de transición política y procesos de transición económica, y desde el año pasado, y ahí va la primera referencia, en 40 artículos que fueron publicados en una revista económica española llamada América Económica, en Twitter es @AmericaEco, decía que 40 artículos en los cuales surgió el planteamiento de una transición que no es ni solo política ni solo económica, sino que se interesa por ambas áreas y forzosamente por otras, porque al final el punto de encuentro, lo que permite que ambos factores puedan ser manejados, puedan ser conducidos satisfactoriamente, que está expresado en esos 40 artículos, obliga a tocar aspectos de orden cultural. No hay absolutamente ninguna duda de que la cultura, los valores, los conceptos de los venezolanos han sido profundamente adulterados, profundamente alterados. Uno que tiene un poco más de edad recuerda cuando el izquierdismo, el comunismo, los planteamientos totalitarios eran absolutamente rechazados por Venezuela, por la vía de un encantador de serpientes que no vale la pena mencionar. Resulta que hoy tenemos una parte importante del liderazgo político nacional y de gruesos sectores todavía sociales, cada vez menos, pero todavía importantes, que culturalmente se ubican en esa especie de culto al mal que representa el actual régimen. Entonces, para lo político, para lo económico, hay que tocar forzosamente lo cultural, hay que ir a los valores, hay que ir a las creencias, hay que ir a los conceptos
llamar esto democracia, como insisten mucho, una muestra de la necesidad de atacar lo cultural. Esto no es democracia, lo que ahí menciona no es democracia, y eso hay que decirlo claramente y forma parte del trabajo. También en lo social. Richard va a hacer referencia al drama actual en lo social y yo no hago referencia solo a eso, hago referencia al hecho de que este país, con eso que va a caracterizar Richard, nos muestra realmente situaciones de compromiso, de descomposición, de ruptura de los vínculos familiares, para no hablar de criminalidad, etcétera, etcétera, que obligan a que lo social tenga que ser asumido. Y así podría referir otro. Entonces, fíjense, en el intento de construir una propuesta, que es lo que tenemos, una propuesta política que se llama transición a la democracia en el mercado, tenemos puntos de apoyo. Los estudios previos, quiero decir estudios universales en el mundo sobre transiciones a la democracia y sobre transiciones al mercado, que dan lugar a eso que hemos llamado transición a la democracia y el mercado. Eso está, repito, en 40 artículos en América Económica publicada el año pasado. Yo sigo manteniendo una columna en América Económica y en otro medio español que se llama El Boletín de Madrid, pero ya es más incidental, más sobre el día a día, más sobre las cosas que van pasando y que tienen relación con la situación política nacional. En ese sentido, para los más interesados, entonces, están esos 40 artículos, hay incluso elaboraciones previas que no están publicadas como libro, pero que están en la misma columna de América Económica, que pueden ser referencias útiles, y estamos permanentemente en nuestra columna en ambos medios y en Twitter, que es la red que utilizo fundamentalmente, haciendo referencia a temas como estos. Ahora, ¿de qué se trata el asunto? Vamos a plantearlo de la siguiente manera. Vamos a pararnos en el presente. En el presente tenemos en una situación que los que nos ocupamos de pronósticos, de anticipaciones, de planes, de estrategia, de perspectiva, de este tipo de cosas, estamos frente a una situación de alta incertidumbre. En la incertidumbre nada es predecible. Resulta muy difícil decir va a pasar esto, y lo que procede, lo que toca en esos casos es trabajar con escenarios. Yo acabo de pasar a los moderadores un juego de escenarios que ya varias veces lo he publicado en Twitter, pero que eventualmente puedo, después que termine el programa, nuevamente subir, si no lo han hecho, o agradecería que lo hicieran. En ese juego de escenarios uno puede ver que en la Venezuela actual hay que pensar mucho, analizar mucho, evaluar mucho, porque podría darse desde una situación realmente aún más dramática que la actual, en la cual se haga presente una mayor violencia porque hay reclamo, porque hay protesta y porque hay represión. No hay absolutamente ninguna duda de que hay una actuación cada vez más represiva en el país, y tampoco hay dudas de que frente a lo dramático de la situación va a haber, quieras o no, situaciones de protesta, situaciones de reclamo que podrían, es lo que cabe decir porque es una hipótesis, llevar al país a situaciones que en ese juego de escenario llamo Venezuela en el abismo, pues violencia, caos, etcétera, etcétera. Podría suceder, es una segunda hipótesis, es lo que uno llama en esto la hipótesis tendencial, es decir, lo que podría ser más probable que suceda es que el sistema que yo llamo, es decir, ese conjunto de gente que hace política en Venezuela actual, tanto de gobierno como de la oposición partidista, recompongan el sistema, puedan
recomponer el sistema. El gobierno está convencido de que con lo que está haciendo en economía va a tener buenos resultados. Los economistas no lo creemos. El año que viene va a ser también de crecimiento negativo, va a ser de una inflación aún superior a la del año que viene. Hay eventos por delante que no sabemos qué consecuencias puedan traer. Por ejemplo, el 28 de este mes vencen bonos y lo que todos podemos leer en la prensa que hay una discusión en el mundo acerca de si existe o no la posibilidad de honrar esos compromisos, y eso podría ser una situación, en caso de que sucediera algo de incumplimiento, realmente comprometedora para Venezuela. El tercer escenario es un escenario que vamos a llamar optimista, en el cual precisamente planteamos que distinto a que haya una situación peor o que se mantenga lo mismo con más o menos las mismas consecuencias, podría darse lo que llamamos una transición a la democracia y el mercado. Pero eso no se va a dar automáticamente, eso no se va a dar si por la gracia de Dios, no va a caer del cielo. Eso tiene que, como decía antes, conocerse, tiene que estudiarse, tiene que difundirse, tiene que discutirse, hay que hacerlo llegar al liderazgo, hay que hacerlo llegar al máximo de la ciudadanía, y para mí esa es la gran importancia de un conversatorio como este. Esa transición a la democracia del mercado, ¿en qué consiste? Y, repito, es una propuesta política. Es una propuesta que se hace al país, sirve a otros países evidentemente, se hace al país para que, si las condiciones están dadas y si el liderazgo hace lo que toca hacer, podamos tener un proceso virtuoso, un proceso positivo de construcción en el largo plazo, una construcción progresiva de una mejor política y de una mejor economía. Y aquí, además del presente, que es lo que dije que debíamos plantearnos, y además de revisar el futuro, tengo que hacer una pequeña revisión del pasado. Muchos no lo saben, pero Venezuela, de los años 20 del año pasado a los años 60, de los 20 a los 60 del siglo pasado, tuvo un proceso muy virtuoso de crecimiento económico, sin que hubiera este tipo de problemas como inflación, problemas de balanza de pago, es decir, como llamamos los economistas, crecimiento sin volatilidad. Más o menos del año 1927 o el año 28 hasta inicios de los 70, Venezuela tuvo 50 años o casi 50 años de un crecimiento, escúcheme bien, posiblemente incluso superior al 6% anual de promedio. Venezuela se convirtió en un país que, para utilizar una expresión deportiva, estaba en la pole position, como dicen en el automovilismo, para ingresar al primer mundo. Pero ¿qué pasó? Que ese país que estaba en la pole position, que estaba bien situado para ingresar al primer mundo, llegó a donde llegó en los tiempos actuales. Se dieron cambios en lo político. En el primer gobierno de Caldera, en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, comenzó a desmantelarse lo que había permitido que ese país fuera tan virtuoso como para atraer gente de todo el mundo. Yo tuve la fortuna de poder estudiar en Europa de más o menos a mediados de los 70, y todavía Venezuela era una referencia para inmigrantes. Muchos de la gente que me decía, yo me voy a Venezuela, yo me voy a Margarita, tengo negocios, tengo posibilidades. Pero ustedes recuerdan que ya comenzando los 80 hubo primero que el crecimiento dejó de estar. Venezuela creció hasta el 77 y lo hizo del 68 al 77 porque comenzaron a subir los precios del petróleo. Recuérdense que en el primer gobierno de Carlos Andrés fue aquel boom por el embargo petrolero que permitió que los precios se septuplicaran, y entonces había mucho dinero.
pero en el gobierno de Luis Herrera Campins también hubo, recuerden que fue la caída del Shah de Irán, y también hubo todavía alzas más importantes, pero Venezuela ya no estaba creciendo. Entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo es eso? Si los ingresos eran muy, pero muy superiores, la economía no crecía, y la respuesta es precisamente lo que me interesa resaltar. Eso pasa porque las instituciones económicas, las bases sobre las cuales se montan los resultados económicos, habían comenzado a ser desmanteladas y fueron realmente destruidas en apenas 10 años. De ahí en adelante la historia la conocen, todos ustedes la conocen. Venezuela siguió dando tumbos, dejamos de crecer en el 77-78, el Viernes Negro en el 84, intentos de reforma del Estado en los 80, el Caracazo en el 89, golpes de Estado, gobiernos provisorios y nuevos intentos de golpe de Estado, y ¡pum!, en el 98 la regresión. El proceso virtuoso de transición a la democracia que se inició en los años 50 y que, como decía ahora, fue comenzado a destruir a finales de los 60 y comienzo de los 70, nos condujo nuevamente a una situación de autoritarismo. Entonces fíjense, ya voy terminando, fíjense que hoy, en el presente, todo eso nos interesa tenerlo en mente. Nos interesa tener en mente nuestros pasados, el pasado virtuoso y el pasado vicioso. Nos interesa tener el análisis preciso de qué escenarios enfrentamos en este momento, y nos interesa optar, nos interesa decidir qué queremos. ¿Un país en el abismo? ¿Un país bajo los mismos términos de lo que hemos tenido en los últimos 18 años? ¿O queremos un país que vuelva a ser un país potente, un país que ofrezca oportunidades a sus ciudadanos y que pueda hacerlo como elemento fundamental de la política? Y ahí cierro. Al principio se decía, se va a hablar de economía. No, se va a hablar de política, solo que si no hablamos de economía, cuando hablamos de política, no estamos haciendo bien el trabajo. Pero si hablamos solo de economía y no de política, o solo de política y no de economía, tampoco hacemos bien el trabajo. Por eso la propuesta de una transición a la democracia y el mercado. La idea es que podamos construir con el trabajo cultural, con el trabajo social, por la vía de las instituciones, una nueva política y una nueva economía para Venezuela. Si es posible. Son conocidos los casos virtuosos de transiciones a la democracia. Son conocidos los casos virtuosos de transición a la economía. Por eso es posible hoy decir que resulta plenamente a la mano tener procesos virtuosos, procesos positivos, procesos favorables, tanto en lo económico como en lo político. Y eso debe ser parte de la política que trabajemos hoy. No podemos, porque estaríamos frente al escenario que llamamos tendencial si salimos de esto, pero no sabemos qué es lo que queremos hacer. Puede pasar lo que ya le pasó a Venezuela, que caemos a situaciones peores, y yo creo que eso nadie lo quiere. Estoy seguro que todos los que están escuchando desean recuperar el país que perdimos en algún momento por allá a finales de los 60 o comienzo de los 70, pero no se trata de ir al pasado, se trata de construir al futuro con las enseñanzas del pasado, con los análisis del presente y con la disposición de todos a participar, haciendo el concepto, haciendo esa idea fuerza, como la llamamos, el elemento fundamental de orientación de todos los afanes políticos. Todo lo que hagamos en política debe ser para lograr una democracia consolidada y un mercado exitoso. Esa es la introducción. Creo que respeté el tiempo de los 20 minutos. Le doy entonces el pase a Richard. Cambio. Buenas noches. Efectivamente, como mencionó Santiago, pues lo que comentó al final, el asunto
en agosto del año pasado escribí un pequeño artículo en mi blog, un pequeño artículo respondiéndole al colega Guerra, donde él afirmaba que el problema es macroeconómico, y eso no es cierto. El problema es de economía política. Las razones son obvias. Está funcionando un Estado paralelo, que está basado en las reformas socialistas de la Constitución propuesta por Hugo Chávez. Esa fue rechazada, sin embargo, se está instituyendo. Es obvio el proceso de destrucción del estamento industrial privado y que ha sido intencional. Es obvio también que esa destrucción es uno de los principios básicos de los regímenes totalitarios colectivistas. Y la obviedad se resalta más pues al utilizar, como lo han hecho, las expropiaciones, confiscaciones, el control de cambio como arma política, el control de precios, la inamovilidad laboral perpetua. Eso es obvio la conducción natural de este régimen, donde el Estado, el gobierno y el partido es uno mismo, uno solo. Eso es normal en los regímenes totalitarios colectivistas. No sé por qué esto no se entiende. Todavía me cuesta entender por qué no se observa esto. Las consecuencias pues no se han hecho esperar para todos. La crisis humanitaria que estamos viviendo es producto de ese intencional proceso. Le comentaba a Santiago recientemente que nosotros estamos en un proceso de transición al comunismo, al Estado comunal. Y por esa razón es que estamos encerrados en un triángulo que se refleja en una crisis humanitaria. Esa crisis humanitaria tiene tres vértices: alimentos, salud y seguridad. Recientemente, Luis Almagro, secretario general de la OEA, manifestó que un país como uno de los países más ricos del mundo se encuentra en pobreza, crisis humanitaria y delincuencia. Ban Ki-moon ha mostrado su preocupación y lo ha hecho con fervor, de que esto es una crisis humanitaria y justamente menciona que es creada por una inestabilidad política. El alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU también manifestó pues el hecho de que hayan rechazado que sus funcionarios pudieran ingresar al país para constatar la crisis y bueno, ayudar pues en lo que fuera posible, pero afirmó que estas fueron sus palabras: un fuerte deterioro del disfrute de los derechos sociales y económicos, que cada vez amplía más la hambruna generalizada y el deteriorado sistema de salud. Pero no solamente ellos. La Asamblea Nacional en enero de 2016 apenas asumió, declaró una crisis humanitaria por escasez de alimentos, por escasez de medicamentos e insumos médicos y por las precarias condiciones de la infraestructura hospitalaria. Y en febrero de 2016 declaró la crisis humanitaria por falta de alimentos. Entonces, bueno, cabe preguntarse, ¿estamos realmente viviendo una crisis humanitaria o no? Porque hay incluso quienes han dicho que no estamos pasando una crisis humanitaria. Han dicho de que no hay una hambruna. Y caramba, esperar que la gente muera para reconocerlo es como grave, ¿no? Como dije al principio, el triángulo en sus tres vértices, alimentos, salud
y seguridad, cada uno de esos vértices tiene sus características particulares y estas han generado un estado psicológico negativo en los individuos, en familias enteras, frustración, desesperanza, tristeza, impotencia, rabia, y a su vez pues ha generado efectos negativos fisiológicos, o sea, que se han manifestado en la salud física de las personas. Se ha elevado el riesgo de enfermedades producto del estrés y, por supuesto, además de la cantidad de infartos que se están registrando, tenemos también las deficiencias que causan el sistema inmunológico. En lo que respecta a alimentos, ya sabemos que la crisis en la producción y distribución de alimentos pues cada vez se acelera más. Desde 2013 se ha acelerado ese proceso y la razón fundamental es que el presidente actual no goza del carisma ni de la popularidad que tenía Chávez. Pues yo intuyo que se vieron forzados a acelerar el proceso y en la aceleración de ese proceso pues coincide con la caída de los precios del petróleo, más la corrupción exacerbada. Todo esto conllevó con los controles de precios, expropiaciones, la negativa a entregarle divisas a la empresa privada, contribuyó a que se acelerara y se hiciera crítico el problema de la inflación, la escasez y el desabastecimiento. En cuanto a inflación, pues el régimen ha venido ocultando la cifra. Sin embargo, por lo menos en lo particular, yo he utilizado como indicador la canasta alimentaria familiar del Sendas, FBM, y la canasta básica. Como este vértice de alimentos, me voy a referir única y exclusivamente a la canasta básica alimentaria de esta institución. Al mes de agosto, esta canasta tiene una variación anualizada de 658.4%. Esto es muy grave. Si bien es cierto y coincido con otros colegas que dicen que no es hiperinflación, no lo es, pero sí es una inflación muy grave y bueno, lo agravan otros elementos que mencionaremos más adelante. En el último mes, la inflación medida vía la inflación de alimentos, medida vía esta canasta alimentaria, fue apenas del 5%. Sin embargo, venía con un crecimiento bastante acelerado y seguramente septiembre va a repuntar nuevamente, pero llegó a alcanzar un pico del 31.2% justamente en el mes de julio, contra agosto 5.5%. Eso quiere decir que en lo que va de año, la inflación en alimentos se ubica en 310.2% según el Sendas FBM. Pero ese no es uno de los problemas críticos, eso es solo uno de los problemas críticos de lo que estábamos hablando. Les mencioné también que la escasez ha sido un factor fundamental. Y esta escasez es generada de profeso, porque es parte de un plan. Es así de sencillo, es parte de un plan. Esto está debidamente planificado. Al mes de agosto y durante aproximadamente 3-4 meses se ha mantenido constante escasez de alimentos según el Senda en 43.1%. Es decir, que 25 productos, los 58 que componen la canasta alimentaria, no se consiguen en el mercado. Para hablar de desabastecimiento, comencemos por explicar un poquito la diferencia entre escasez y desabastecimiento. Cuando hablamos de escasez, estamos hablando justamente del meollo de la ciencia económica. La ciencia económica intenta sin recursos escasos para satisfacer necesidades ilimitadas. La ciencia económica intenta minimizar el impacto de esa escasez en la sociedad. Y por supuesto la característica principal
eh, de un bien económico es justamente que su existencia es limitada, son escasos. Mientras que el desabastecimiento implica la ausencia en los anaqueles de los expendedores de los bienes económicos en momentos determinados. Como esta coyuntura que se va convirtiendo cada vez más en estructura. Este desabastecimiento coyuntural que no conseguimos nada en los anaqueles. Sin embargo, hay otros sitios donde sí está presente. El presidente Fede Cámaras Lara, Alberto Gámez, comentó en una entrevista que el desabastecimiento de alimentos alcanza el 85%. Esto explica la situación del mercado negro, lo que llaman el bachaqueo, indebidamente llamado así, parte de la neolengua del régimen que ha instaurado. Ese informe del Senda señala que el mes de agosto muestra una situación bastante grave en cuanto a la diferencia entre el precio regulado y el precio de mercado. La diferencia es del 3.399.2%. Eso es sumamente elevado. Es decir, un producto que cueste 100 bolívares en el mercado regulado lo puedes conseguir en el mercado negro, pero en casi 4.000 bolívares. Así de simple. Lo vemos, un kilo de harina pan cuesta 190 bolívares, creo que hubo un aumento reciente, no recuerdo, pero cuando estaba en 190 bolívares, un kilo de harina pan en el mercado negro estaba en 2.500 bolívares. Entonces, esto hace que la canasta alimentaria sea prácticamente inalcanzable. En consecuencia, tenemos que ver nuestro entorno, tenemos que vernos nosotros mismos, cómo hemos bajado de peso. Pero no solamente hemos bajado de peso, hay gente que está muriendo de hambre, hay gente que ha muerto, por ejemplo, envenenada por consumir yuca amarga. O sea, hay una situación bastante grave y delicada en la situación de los alimentos. Por supuesto, esto ha degenerado en protestas por alimentos que se vienen registrando justamente desde 2014. Se han generado hasta la fecha, según el Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social, hasta el momento se han generado 1.302 protestas hasta el mes de agosto por alimentos, alcanzando su pico fundamental en el mes de junio, cuando llegaron a 274, bajó a 209 y en agosto a 139. Sin embargo, se mantiene el ambiente de protesta en las colas. Esto, por supuesto, mantiene a la gente ocupada, la gente está allí, pero la gente está en la calle y la gente está protestando de alguna manera. De hecho, el informe señala que se registraron en el mes de agosto 32 saqueos y 57 intentos de saqueo, que comparado con 2005 es un 5% de incremento. Aunque disminuyó respecto al mes de julio en 33.5, es un aumento importante en un año. Y la situación sigue empeorando, porque en la medida en que la escasez y el desabastecimiento se acentúen, pues este problema se va a acentuar cada vez más y va a degenerar en protestas cada vez más graves, pues, porque hasta muertos ha habido en este tipo de cosas. Las colas, por supuesto, ya sabemos el problema que conllevan. La gente se está enfermando haciendo colas. La gente vive pendiente de hacer una cola. Se ha desviado totalmente la atención hacia una cola y esto ha sido un éxito para el régimen. Nos tiene pensando en comida, pensando en que tenemos que conseguir la medicina, que tenemos que conseguir el quinito harina pan, que tenemos que conseguir esto, y entonces nos las pasamos saltando de supermercado en supermercado, y esto pues ha generado que con mayor comodidad puedan instaurar su modelo. El siguiente vértice es el sector salud.
en el sector salud, pues la situación es bastante crítica, bastante difícil. Hay una escasez bastante elevada de alimentos, de medicamentos y material médico quirúrgico. Recientemente una encuesta de la encuesta nacional de hospitales muestra con la gravedad de este asunto, y fue realizada por la Organización Médicos por la Salud y el Observatorio Venezolano de la Salud, y es bastante grave. La hicieron a nivel nacional y nos muestra que, pues, estoy viendo que me queda poco tiempo, muestra que la escasez de medicinas y material médico quirúrgico es bastante grave, y ya lo hemos visto en reportajes recientes de la BBC, que sacó un documental especial sobre los hospitales, y el que más me impactó fue el reportaje que hizo el New York Times sobre los hospitales psiquiátricos en Venezuela. Bastante duro, bastante difícil, y esa crisis silenciosa, la cantidad de muertes que han habido por infarto, la gente desesperada. Es bastante grave la situación de la salud porque no se consigue nada. La otra situación, el otro vértice, es el vértice salud, el vértice de seguridad, y bueno, ya ahí conocemos la historia de sobra. Para este año proyecta el Observatorio Venezolano de la Violencia 30.000 muertes violentas por homicidios, frente a 27.875 del año pasado. Eso lleva a un total de aproximadamente 237.447 homicidios en 17 años. Si a eso le sumamos los 30.000, pues estaríamos llegando a 267.000 homicidios para este año. Es una situación bastante difícil. En la situación de la seguridad se ha tornado cada vez más grave, y ya vemos cómo la hazaña con la que cada vez cometen los asesinatos es mucho mayor. Hay una descomposición social tremenda, y por esa razón es que Santiago comenta de que lo cultural entra a formar parte de este proceso de transición a la democracia y al mercado. Tenemos que obligatoriamente hacer un cambio cultural, un cambio en principios y valores, donde todas las instituciones participen. Todo esto nos lleva y demuestra la crisis humanitaria grave que estamos viviendo cuando vemos las estadísticas de migración. Aunque no la tenemos de manera oficial, hay gente pues preocupada por esto, que ha estudiado por otras vías la salida de venezolanos del país, y se está ubicando ahorita aproximadamente en 1.800.000 personas. Datencorp publicó una entrevista, un estudio que realizó, un estudio de coyuntura país de hallazgos relevantes titulado Éxodo Masivo. Allí refleja que el 57% de los venezolanos se quiere ir del país. Esto es sumamente grave. Incluso desagregado, el 24% de los chavistas se quiere ir del país, y el 71% de la oposición desea emigrar. O sea, esta es la solución al régimen. Si nos abriera la puerta, esto se arregla para ellos, porque serían minoría la oposición. Si se pudiera, medio país se iría. Esto es un indicador muy grave, porque nos están diciendo que no ven solución a este problema. Los venezolanos estiman que no vamos a salir de esta crisis. Entonces, visto de esa manera, hay un sentido de gravedad más allá de los límites. Y es importante que estemos conscientes de esto y de por qué tenemos que iniciar a la brevedad posible el cambio y el inicio a la transición a la democracia.
es el primer paso. Es fundamental que lo hagamos porque si no esto nos va a terminar de enterrar. Cambio. Gracias, Richard. Sí, con todo gusto. Incluso diría a quienes están en la moderación y a quienes están participando en el conversatorio que cualquier observación, cualquier comentario sobre el fondo y la forma de lo que estamos planteando es absolutamente bienvenido. Esta es una conversación entre pares, entre iguales, y lo importante es que haya un valor agregado, que haya una ganancia en términos de criterios, en términos de diagnóstico, en términos de saber qué es lo que nos conviene y en términos de prepararse en la situación actual para hacer todo lo que hay que hacer para lograr pasar a una situación mejor. Richard se refiere al triángulo de la crisis humanitaria. Como él lo decía, crisis humanitaria que no es reconocida por el régimen solo en razón de su manejo político, en el cual en términos de propaganda no conviene, en términos de intervención de agentes externos no conviene, pero es una crisis que está presente y sobre la cual hemos trabajado, sobre la cual no solamente hemos trabajado, hemos hecho llegar comunicaciones, pequeños mensajes, hemos participado en reuniones con diversos sectores del lado no oficialista, de tal manera de que en el momento actual, porque la crisis de la alimentación es una crisis que da 3 veces al día. La crisis de la enfermedad, si no se atiende, se convierte ya no en crisis, sino en drama. Y la crisis de la inseguridad ya sabemos qué resultados tiene. Entonces hay la necesidad de actuar y uno está moralmente obligado a contribuir a eso. Desde el mes de diciembre, en mi artículo sobre este año, ese artículo fue publicado el 30 de diciembre en América Económica, el artículo se llamaba 2016 porque era sobre este año, yo decía que eso iba a pasar y que había que prepararse. En enero participé junto con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo en Valencia, Venezuela, y con profesionales de distintas instancias universitarias, periodísticas, profesionales, donde ya no anticipábamos lo que iba a pasar, sino decíamos lo que había que hacer, y había que hacerlo en enero. Hice llegar comunicaciones a los conocidos en la Asamblea Nacional, tuve la fortuna de haber sido invitado por algunos de ellos, pero aquí estamos ya en el último trimestre del año. La crisis se presentó y dijo, como reza el dicho venezolano, la crisis ha hecho estragos, la crisis sigue preocupando, pero mientras tanto algunos estamos trabajando al respecto. Pero pasa que junto con esa crisis humanitaria, esa crisis social, está la terrible situación de la economía que también retrataba Richard. Hay una situación de virtual colapso económico. En enero del año antepasado, lo decíamos, Venezuela está frente a una situación límite. Bueno, esa situación límite llegó hace tiempo. La economía ha colapsado en diversos aspectos. Lo que pasa con la economía del Estado es terrible. Lo que pasa en el Banco Central es terrible. Lo que no se hace son diversas cosas y tenemos una situación muchísimo más compleja, muchísimo más difícil que la que han dicho voceros de lado y lado de la política. De nuestro lado, algunos han querido ver solo un problema en términos de tasa de cambio, de sistema de control de cambios, de distorsión de los precios. No. El problema es mucho más grave que eso y tiene raíces mucho más profundas, y eso en el plano de lo económico refuerza el planteamiento de esa propuesta de
transición seria, transición rigurosa, transición bien conducida a la democracia de mercado. Pero fíjense, tenemos la crisis social, tenemos el colapso económico, pero no tenemos la gobernabilidad, no tenemos la respuesta de quien tiene que darlo. Y en el caso venezolano no hay ninguna duda de que la absoluta responsabilidad de lo que pasa tiene que ver con la conducción gubernamental. En diciembre nació la esperanza de que la Asamblea Nacional pudiera asumir parte de los problemas. Decía hace un momento que a algunos de ellos les hice llegar algunas sugerencias sobre qué hacer, y cuando lo digo no lo estoy diciendo en términos puramente personales. Uno tiene una red de colegas, de profesionales de la economía y de otras disciplinas con las que ha tenido relación de trabajo durante toda la vida, con quienes está permanentemente consultando, permanentemente intercambiando criterios, y hay venezolanos en Europa que están trabajando junto con nosotros temas que tienen que ver con la crisis humanitaria, que tienen que ver con el colapso económico, que tienen que ver con esas formulaciones de esa propuesta de transición a la democracia y el mercado, que nos permiten ser optimistas en medio de la oscuridad, ser optimista en medio del drama. Yo quiero partir del reconocimiento del dramatismo, de la gravedad de la situación actual, pero estoy obligado a ser optimista en el sentido de decirle a todos que sí tenemos los elementos que nos permitan asumir un proceso de cambio, un proceso que permita convertir la actual desgracia, el actual drama en un proceso positivo hacia el mejoramiento sensible, no solamente en términos de estándares mínimos, de cantidades mínimas de calidad de vida, sino en términos de volver a ser el país que podía posicionarse en el primer mundo. Yo voy a hacer una referencia que es histórica, que es personal, pero es histórica. Cuando yo estudié desarrollo económico, estoy hablando de comienzos de los 70, 2 años de desarrollo económico, estudiamos por un libro de una profesora de la Universidad de California, de la UCLA, la profesora Adelman. Y yo recuerdo, fíjense, estoy hablando de los 70. En los 70 ya yo estaba cumpliendo los 20 años, estaba en los 20 años. Venezuela, en términos de ingreso por habitante, en términos de posibilidad de adquisición de bienes y servicios, para esas estadísticas que eran de finales de los 60, estaba por encima, óigase bien, estaba por encima de España, estaba por encima de Italia, estaba por encima de Portugal, de Grecia, de Corea del Sur. Singapur ni siquiera aparecía. Ese país lo tuvimos y ese país podemos volver a tenerlo, pero no lo vamos a tener, como decía al principio, por milagro, no lo vamos a tener por regalo de Dios, lo vamos a tener si somos capaces de desentrañar las tinieblas, de meternos en esta tiniebla en que estamos y tomar las decisiones apropiadas. ¿Qué puedo yo informar respecto a qué cosas han pasado con la propuesta? La propuesta en principio ha sido publicada, como lo decía. Mantengo un amplio intercambio con profesionales de disciplinas diversas en el mundo sobre el tema. Hacía referencia a que hay venezolanos amigos, venezolanos profesionales de muy alto nivel, que contribuyen, que aportan, que opinan, que se ocupan de determinados temas. Richard es uno de los entusiastas en Venezuela de la idea, pero lo mismo puedo decir de otros colegas de mi universidad, la universidad a la que presté servicio docente hasta hace ya casi 20 años, gente activa en la política. Es una propuesta, por ejemplo, que es conocida por el doctor Enrique Aristilleta Granco. Todos saben, los que me conocen o los que me siguen en Twitter, que me adscribo a los planteamientos de Decreto Granco, y lo hago no solamente porque creo que Venezuela tiene
un dramatismo que tiene que ser resuelto lo más rápido posible, oígase bien, lo más rápido posible, porque el drama, como decía antes, es 3 veces al día para mucha gente, y para algunos es un drama ya irresoluble, pero no lo hago solo en términos de la contribución que es necesaria a la lucha actual por lograr una solución rápida, sino que también lo hago aportando ideas, aportando redes de profesionales, aportando redes de conocimiento que son útiles para ir conformando ese conjunto de propuestas a distintos plazos que se conviertan, como decía antes, en la idea fuerza para la nueva política democrática nacional. Hago una última referencia para establecer el contraste. Yo soy, lo confieso acá, un gran admirador de Rómulo Betancourt. Rómulo Betancourt fue un hombre que desde los años 20, acuérdense, el plan de Barranquilla fue del año 31, y todas sus elaboraciones, incluso escribió un libro que es una referencia nacional en el año 56, Venezuela, Política y Petróleo, dirigió la llamada Conferencia de Exiliados en Puerto Rico en enero de 1957, fue quien condujo un año antes la definición de lo que Acción Democrática llamó la nueva táctica. Rómulo Betancourt fue el gran artífice del pacto de punto fijo, pero punto fijo, y la gente sabe cómo lo refiero, el pacto de punto fijo, el pacto que se suscribió en octubre de 1958 para asentar la democracia que nacía con la transición que se dio, transición a la democracia en este caso que se dio en aquellos años, era un pacto limitado desde el punto de vista de su planteamiento en el tiempo. Era tan grave el problema de la pugna interpartidista que uno de los grandes aspectos que se planteaba el pacto de punto fijo era hacer desaparecer las pugnas interpartidistas e ir a la formación de gobiernos de unidad nacional. Entonces, superar las pugnas y lograr un gobierno de unidad nacional que se logró durante el gobierno, durante el gobierno de Betancourt del 59 al 64, eran los grandes propósitos de punto fijo. Otro tipo de situaciones que no vienen al caso analizar ahora hicieron que punto fijo tuviera una duración muy corta. Es una falsedad, es un error decir que el punto fijismo llegó hasta 1998. En sentido estricto, punto fijo ni siquiera llegó a 1969. El primer gobierno de Rafael Carrera fue un gobierno unipartidista, mientras que el gobierno de Betancourt había sido un gobierno de unidad nacional. Pero lo que quería resaltar es que la diferencia entre aquello muy virtuoso, muy promisorio, que repetidamente comento favorablemente, debe ser superado y debemos ir a una propuesta política que vaya mucho más allá, que vaya a largo plazo y que se proponga al final de la transición llegar a una consolidación democrática y a un mercado exitoso. Eso es una precisión que quiero hacer porque en Venezuela, y conozco el asunto desde el comienzo, permíteme una corta referencia personal, no lo hago por autoalabanza, simplemente para ayudar al análisis. A mí me correspondió en los años 2011 y 2012 ser el jefe de programa del precandidato Diego Arria. Yo fui el responsable estratégico, responsable programático de la candidatura de Diego Arria, y todos reconocen, aunque no lo digan, así somos los venezolanos, que quien introdujo en la agenda política nacional el concepto de transición fue Diego Arria en aquel foro de noviembre del 2011 que se realizó en el auditorio de la Universidad Católica Andrés Bello. No sé, los que tienen mejor memoria deben recordar que los planteamientos de Diego en aquel caso fueron una transición de unos 2 o 3 años, que era un planteamiento que estaba en un libro mío del año anterior, y una constituyente, y eso fue sin duda alguna el gran aporte de aquel debate. Pero lamentablemente el concepto transición en Venezuela se ha desvirtuado, y algunos creen que la transición es un día, la noche de la transición. He llegado a escuchar, algunos creen que la transición es después de
Es decir, cuando cae el gobierno arrancó la transición. No, no, no. Las transiciones son procesos que arrancan en el totalitarismo porque persiguen salir de él, que pasan por un cambio de régimen y que luego viene un largo proceso de procura de la consolidación de la democracia. No la tuvimos en Venezuela, y del éxito del mercado. Íbamos en el camino de lograrlo y lo perdimos por lo que ya decíamos en la primera parte, y ahora procede entonces lo que toca entonces, de lo que quisiera tener como ganancia de este conversatorio, es el convencimiento de que los venezolanos necesitamos una idea, fuerza potente para participar en la política, y que estamos proponiendo, como otros proponen otras, algo que llamamos la transición a la democracia y el mercado. La procura de una democracia consolidada, repito, no la tuvimos nunca, aunque algunos digan que sí, y una economía, un mercado exitoso. Cambio. Comencemos el intercambio. La idea es esa precisamente, la idea es que podamos cruzar criterios, responder a inquietudes, llegar a algunas conclusiones. Como decía al comienzo, hay un trabajo en el liderazgo y hay un trabajo en la ciudadanía. Cada ciudadano ganado para un proceso de transición como el descrito es un valor agregado, es ganancia de este conversatorio. Cada líder que maneje mejor el concepto, repito, en el liderazgo hay un severo problema. Aquí hay cada versión de transición en nuestro liderazgo, que a veces uno dice, definitivamente los venezolanos somos una especie muy excepcional. Somos capaces de hablar de cualquier cosa sin haber leído nunca de ello, y eso es posible que se acepte en el iletrado, que se acepte en el ciudadano común, pero el liderazgo debe saber que existe una literatura sobre transición a la democracia, que hay literatura sobre transición al mercado, y que ahora en Venezuela estamos trabajando esta propuesta que es de manejar conjuntamente las dos cosas. Evidentemente que el problema está resuelto, pero son problemas, digamos, de relativa complicación técnica, que solo si me hacen preguntas respondería, pero que creo que sería objeto de una reunión posterior. Por lo pronto, tener contacto con la propuesta, incorporar los análisis de Richard y responder a todas las preguntas que tengan los amigos que están participando en el conversatorio. Así que no solamente lo admito, sino que lo solicito, que por favor abramos el conversatorio a todos. Una interrupción del planteamiento inicial y luego lo de la pregunta. Yo diría que todas las cosas que decía la persona, disculpe si no conservo, si no grabo el nombre, de verdad disculpa, debería hacerlo, de quien hacía la pregunta, que todo lo que decía está en curso. Mantengo una columna en dos medios que tienen una amplia circulación, no solamente por la vía del site, por la vía del propio portal, sino también por vía de envíos directos a distintos destinatarios. Como decía, he dicho en dos oportunidades, hay, digamos que vamos a hablar en términos de mercados, es segmentado, vamos a decir así, el mercado de quienes deberían recibir el producto, en este caso la propuesta, y por un lado refería el liderazgo. Esto requiere un liderazgo preclaro, esto requiere un liderazgo de calidad, esto requiere un liderazgo que se interese por los resultados en términos de la posición del país y en términos de la calidad de vida de los venezolanos, no solamente por escalar posiciones, por ocupar espacios, que es un mal que a mí me preocupa mucho. Yo veo
a los políticos opositores de los partidos muy interesados en la ocupación de espacio, pero muy poco interesados en los temas medulares, en los temas de largo plazo del país, y eso no puede ser. Uno tiene que en ese liderazgo procurar buscar estadistas, procurar estadistas, es decir, gente que se interese por los temas de Estado, que se interese por el largo plazo, que se interese por el colectivo, que se interese por el futuro, que se interese por garantizar las condiciones para que esos futuros buenos puedan ser alcanzados. Junto con esa difusión de lo que ya escribimos y que presenta la propuesta, y lo que analizamos semana a semana es enviado a mucha gente, pero también participamos en reuniones, y decía que así como refería colegas de alto nivel venezolanos en Europa que colaboran, que cooperan, que contribuyen, que son parte del proceso, igual lo hacemos en todo grupo o en todo evento en los cuales existe el interés por el asunto. El año pasado, por ejemplo, fue la ponencia que inauguró el Congreso de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo. He propuesto el producto a amigos relacionados, gente que o estuvo en Venezuela o mantiene interés en Venezuela. De hecho, se hablaba de la posibilidad de una discusión de alto nivel en Chile por estos días, que creo que ya que está suspendida por el interés de alguna gente, algunos chilenos que vivieron en Venezuela, algunos que sus padres vivieron en Venezuela, y algunos con los que mantengo relación profesional de mucho tiempo, interesados por la propuesta. Esto se ha ofrecido a la Academia Latinoamericana de Formación Política, una institución que está situada fuera de Venezuela. Como decía, se le ha planteado al doctor Aristilleta Granco, se le ha planteado a diversos sectores que están alrededor de las faenas opositoras, y que al igual como ha sido nuestra búsqueda, y ojalá que fuere también la búsqueda de ustedes, están interesados en tener la idea que oriente sus afanes, es decir, la idea que le dé sentido a lo que hacen en política. Entonces, la respuesta es esa. Sí, se hace, pero evidentemente hay que hacer mucho. El estado de opinión es adverso. Usted le pregunta a cualquier venezolano y le dice: yo lo que quiero es salir de esto y no me hable de más nada. Está bien, yo también quiero salir de esto, pero estoy obligado, además que es mi campo, a formular, a trabajar aquello que debería ser la idea orientadora en el largo plazo. Y ese es el trabajo. Yo creo que si, aunque fuere uno de los participantes en este conversatorio, lo conversa mañana con sus amigos, o lo refiere para seguir interesándose, de hecho estoy a la orden para ello, ya sería una ganancia. Y esa es la idea de este conversatorio. Déjeme decirle así a título de pana, que yo estaba aterrado con el uso del celo, con el uso de esta aplicación, porque no la utilizo, no soy usuario de ella, aunque la tengo instalada. Pero la simple posibilidad de que pudiera intercambiarse, pudiera interesar a alguno, ya fue suficiente intensivo como para que venciera mis temores, y aquí estoy, con ustedes intercambiando y gustoso de responder a todas sus preguntas. Cambio. Para las elecciones del 2012, la MUD produjo dos documentos. Uno de orden, llamémoslo prospectivo, uno hacia el futuro, a un plazo mayor que el de un periodo. Se le cayó la modulación. Uno para un periodo mayor a cambio. Que iba a ser una referencia histórica para luego responder.
En 2012, la MUD produjo dos documentos, uno en septiembre de 2011, que fue suscrito por todos los precandidatos, y uno el 23 de enero del 2012, recuerden que las elecciones fueron en abril del 2012, que para refrescar la memoria fue aquel documento que Diego Arias se negó a firmar. ¿Y por qué se negó Diego Arias a firmar? Porque a pesar de que hubo conversaciones, a pesar de que hubo incluso manifestaciones positivas en el sentido de considerar la posibilidad constituyente, en el documento programático, es en el programa de gobierno de Enrique Capriles, que fue en definitiva el precandidato seleccionado, cuestión que ya todos saben, pero estoy parado de aquellos días. En ese documento, el 23 de enero, se negaba toda posibilidad a la opción constituyente. Fíjense la situación, un precandidato lo planteó, ya lo referí en una intervención anterior, y la coalición política estaba negándole su propuesta. Esa fue la razón por la cual se decidió que no se firmaba aquel documento del 23 de enero. Con esto estoy diciendo que el camino que se planteó es un camino que no es el apropiado. No hay ninguna posibilidad de que el cenáculo, que el Sanedrín, el Zen, para hablar en términos adecos de la MUD, opte por una propuesta como la que estamos planteando. Pero eso no significa que en la MUD no hay oído favorable a una propuesta como esta. Yo decía algo antes del 1 de septiembre en una entrevista que me realizó una radio holandesa, que había signos, y lo había escrito antes, dicho sea, había signos de que en la MUD podían darse situaciones de diferenciación política. Y yo no sé si ustedes recuerdan, aquí estoy comenzando a responder la pregunta, que surgió un día sábado, antes del 1 de septiembre, unas 2 semanas antes del 1 de septiembre, lo que ahora se llama el G15. El G15 son 15 partidos que han producido varios comunicados. Ese G15 es realmente no solamente una reacción al cogollismo con que se conduce la MUD, sino una reacción ante la ausencia de propuestas de la naturaleza de la que estamos considerando esta noche. Yo no estoy diciendo, ni estoy aquí siendo acuseta de que gente del G15 ya ha manifestado su voluntad de trabajar como una propuesta como la que tenemos. Pero el simple hecho de que haya habido una cierta diferenciación en la MUD abre las condiciones, abre la posibilidad de que sectores de la MUD puedan acoger, si no integralmente, propuestas como las que estamos planteando, porque como ustedes se han dado cuenta es algo desde ahora hasta el largo plazo, y se puede comprar el producto completo, pero se puede comprar parte del producto, por decirlo de otra manera, porque al final es un paquete de productos la propuesta. Y está esa situación, pero hay sectores, decía, como el movimiento Decreto Granco, hay sectores alrededor de algunos de los voceros visibles, candidaturables dentro de la MUD, que han mostrado interés, y hasta ahí llego con la información, que han mostrado interés, pero hay personas, eventualmente candidatas, que hacen vida en la MUD, que han mostrado favorablemente y que han expresado favorablemente opiniones al respecto. Sectores, por decir algo, de los militares institucionales, militares retirados institucionales, muchos de ellos son asiduos en el intercambio con nosotros, pero todo esto, ustedes se dan cuenta, no deja de ser preliminar, porque un proceso como este arranca cuando haya una masa
de liderazgo, no necesariamente un líder, preferiblemente un liderazgo que con una idea en la mano se propone alcanzar los consensos, los acuerdos necesarios como para constituirse en una propuesta política con probabilidades de éxito. Ese proceso político está también descrito, está también montado, está también pensado en términos de qué el primer día, qué el segundo día, qué el tercero, qué el cuarto, qué el día ya al final del camino, porque al final estamos hablando, como decía, de algo que está previsto para el largo plazo. Entonces, yo diría, para resumir, yo no me hago esperanzas con que la dirección de la MUD acoja una propuesta como esta. La acogería cuando la vea que sea una propuesta triunfadora. Yo tengo plena esperanza de que todo el liderazgo partidista, político no partidista, empresarial, sindical, activista social, interesado en la solución de Venezuela, pueda, con la contribución de todos ustedes, a recibir una propuesta y hacerla suya, y en ese momento, como decía en la parte anterior, habremos avanzado. Cambio. Me permiten un comentario, ¿no? Sobre la pregunta de Anónimo. Y justamente una de las cosas que nosotros venimos repitiendo es el asunto del revocatorio. ¿Por qué venimos haciendo esa referencia? Porque lamentablemente ha sido un juguete, ha sido un juego. No sé cuál es la obsesión por este proceso. Para dar un poquito más claro, yo hice un pequeño análisis de lo que sería el revocatorio. Según el Consejo Nacional Electoral, las condiciones que impone, para la recolección del 20% de la firma, ellos estiman, pues después de una serie de cálculos que elaboro, basado en los centros y los puntos, o sea, en cada máquina, en las horas por punto, los minutos por punto, ¿okay? Determino cuánto tiempo invierte un elector según el CNE. Ellos estiman 1.4, o sea, 1 minuto 20 segundos. Esto lo confirmó Vicente Bello en un tuit, que colocó que el estimado del CNE era del 1.20. Si yo aplico lo mismo para la propuesta de la MUD, para lo que solicitó la MUD, para el hecho de que se recolecten los 3.893.000 firmas, el tiempo que me da el sistema con esas condiciones, me da 6.4. ¿De dónde sale ese tiempo? ¿Qué es lo que pasa? Para hacer tenemos un embudo en las tardes, porque en las tardes no se podrán atender 70 personas por punto. Eso es bastante grave, es una limitación bastante grave, porque eso es como quien dice la guinda sobre la torta. Esto es para que, como dicen, vas a recolectar el 20%. Pero entonces, dadas las condiciones que solicitó la MUD, que pidió 6.500 centros electorales y 19.500 máquinas o puntos, el tiempo para recolectar el 20%, según esa información, es de 6.4 minutos por elector. Para ser benevolentes, yo estimé adicionalmente que quizás lo que pretende es recolectar no el 20%, sino los 7.726.000 votos que se obtuvieron en diciembre. Con esos electores, los minutos bajan a 3.5. O sea que aún así es mucho más alto, es más del doble lo que implica la propuesta del CNE. Cuando hago un comparativo de esta situación y aplico el tiempo que nos dice la MUD que se va a tardar
según esos datos, cada elector, o sea, en promedio 6.4 minutos, me dice que de acuerdo a las condiciones que establece el CNE, apenas podrán recolectar el 5.1%. Dadas las restricciones de tiempo, 7 horas, 1 hora de almuerzo, 3 horas en la tarde, donde solo se atenderán a 70 personas. Eso sí me respeta de todas las cosas que ya sabemos a las que se juegan. Simplemente con estos números. Igualmente hice ese análisis comparativo con la segunda opción, y en esa segunda opción, en promedio 5 minutos, me dice que apenas recolectarán 8.2%. Esto yo lo he venido colocando en unos tweets. Y para ser más benevolente aún, asumí un tiempo que dio Vicente Bello, que no recuerdo dónde lo sacó, pero habló de 80 segundos. De 80 segundos por elector. Y 80 segundos, si aplicamos los 80 segundos, me dice que el porcentaje no va a ser así tan elevado. O sea, aún con ese tiempo inferior, es difícil obtener aunque pase del 20%, con cualquier dilación, con cualquier asunto que se vaya la luz, que no está funcionando las máquinas, lo otro, no se va a lograr recolectar el 20% de la firma. Entonces el proceso está hecho para que no se cumpla. O sea, o no lo hacemos, o si lo hacemos, no van a obtener los resultados. Por esa razón es que nosotros consideramos que una propuesta como la de Granco nos pudiera ayudar a salir más rápidamente de este paquete en el que estamos metidos, brutal que estamos viviendo. Es otra de las cosas que me preocupa muchísimo. Ya van 10 meses desde que la N asumió, y una victoria que debió considerarse como una victoria política no ha sido explotada. Caramba, es bastante grave que si no se va a dar, ¿qué va a pasar con la gente? Es bastante grave, y las últimas encuestas hablan de la gravedad en la política, porque el problema es político. La gravedad en la política nos está llevando a una permanencia en el tiempo de este sistema en el que estamos viviendo. Cambio. En complementar lo de Richard, yo diría que, pensando en términos de una política opositora, no estoy hablando de la política de la MUD, una política opositora, lo inteligente desde el punto de vista estratégico es tener diversas opciones de salida, diversas opciones de solución para poder hacer esto que en el lenguaje más coloquial uno llama: si me falla el plan A, tengo el plan B o tengo el plan C. Pero la respuesta a lo de Richard es que esa es una opción voluntaria, Richard. Si la MUD no se ha planteado la amplitud estratégica, y sus razones tiene. No vamos a entrar en polémicas innecesarias, porque sus razones tiene, no las compartimos, pero además de eso le hacemos la crítica profesional desde el punto de vista del manejo estratégico. No hay estrategia sobre una opción única. Una estrategia sobre una opción única no es una estrategia, y ese es el camino que está siguiendo la MUD. Pero además de eso, Richard y todo, en este caso lo que hago es abundar sobre lo que planteaba Richard hace un momento. Las opciones estratégicas requieren que los medios para hacerla exitosa sean puestos en juego. Yo recomendaría que leamos la historia de la transición que yo sitúo entre 1956 y 1968, que leyéramos cómo se fue dando una sucesión de eventos en el año 57 y en el año 58 que al final dieron al traste con la situación que había en aquel momento.
Entonces, una estrategia opositora exitosa debería tener más de una opción de salida y debería valerse de todos los medios que puedan hacer que esa estrategia sea exitosa. Y en la historia venezolana hemos tenido estrategias transicionales exitosas y valdría la pena revisar esa historia. Si les interesa, yo tengo unos 3 artículos sobre el asunto a quienes puedan estar personalmente interesados vía Twitter o incluso por el planteamiento directo, y si tengo las referencias yo puedo hacerles llegar esos artículos, los cuales reviso no lo que se hizo en China o en Rusia o en Chile o en quién sabe dónde, no, lo que hicimos los propios venezolanos cuando hemos estado en procesos transicionales previos. En ese sentido también hay diferencias de criterio en el país. Algunos dicen que los gobiernos de López Contreras de Medina fueron una transición. Algunos opinamos que eso fue otra cosa, que era el mismo régimen gomecista. Hubo una transición cuando en 1945 se irrumpió contra esa sucesión gomecista, y luego hubo la transición última, que fue la transición, repito, que yo sitúo entre 1956 y 1968. Esas experiencias hay que revisarlas, son experiencias nuestras. Por aquello de que hay gente, más de una vez me lo he dicho, pero es que usted se la pasa trayendo referencias chilenas, referencias españolas, referencias... No. Si leen bien las cosas, que yo he escrito bastante escrito sobre las propias experiencias nacionales, eso hay que revisarlo. Como decíamos al comienzo, estamos en el presente, nos interesamos en el futuro, pero también tenemos que revisar nuestros pasados, porque si bien hay pasados que no deberíamos repetir, hay pasados, y disculpe que lo diga de esta manera, que tenemos que ver cómo se hicieron las cosas para tener elementos ahora. Esa es una sugerencia de ir a nuestros propios procesos para sacar enseñanzas para el proceso en el cual estamos en este momento. Invito rápidamente para pasarle a Richard, cuando decía vayamos a conocer nuestros procesos similares anteriores, resulta que eso que está planteando Nelly estuvo en 1957, estuvo en 1958. El 21 de noviembre se celebra el Día del Estudiante Universitario en Venezuela. ¿Y ustedes saben por qué se celebra? Porque el 21 de noviembre de 1957 los estudiantes de la Central, de la Católica, de los liceos de Caracas hicieron una gran manifestación a la cual siguió una actividad de calle, una actividad de reuniones, una actividad de panfletos incluso. Yo tengo incluso originales de aquellos panfletos por los distintos colegios profesionales, por distintas instancias. Surgieron reuniones entre diversos sectores distintos a los que hasta poco tiempo atrás representaban el equivalente al actual MUD. Voy a unos elementos de historia que es útil recordar ahora. La Constitución del 53, la Constitución que hizo aprobar Marcos Pérez Jiménez, preveía que cada 5 años había una elección presidencial. Aprobada en 1953, correspondía hacer una elección en 1958. Para entonces la candidatura que asomaba era la candidatura de Rafael Caldera, hasta el momento en el cual el presidente Pérez Jiménez decidió convertir la elección presidencial en un plebiscito. Al convertirlo en plebiscito ya no era seleccionar entre opciones, sino decir si sí o si no al presidente, que en ese caso era Marcos Pérez Jiménez. Ese plebiscito fue fraudulentamente manejado. Se proclamó la continuación en el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, y eso desencadenó, primero hizo, que es lo que me interesa resaltar, primero hizo que desapareciera toda pretensión electoral.
En algún momento los políticos opositores tienen que convencerse de que no hay opción electoral. Eso pasó en 1957. Eso tendría que pasar ante los escenarios dibujados por Richard. Y frente a eso hay que tener en mano, como decía antes, el plan B, el plan C, el plan D. Yo no soy quien los va a mencionar porque todos ustedes lo conocen. Aquí se ha hablado de la posibilidad del decreto Branco, aquí se ha hablado de la posibilidad de forzar la renuncia, aquí se ha hablado de la posibilidad de una enmienda, aquí se ha hablado de la posibilidad de invocar como medios, recurrir precisamente a los artículos de la Constitución que permiten acciones como las que se ha mencionado ahora. Es decir, que si lo que observamos es una dirección política partidista encerrada en un mal diseño estratégico, no es verdad que no hay otras opciones y no es verdad que no tenemos los medios para poder hacerla exitosa. Volvemos al tema anterior. ¿Cuál liderazgo? Bueno, esperanzadoramente yo diría que con algunas respuestas anteriores, el hecho de que haya partidos de la propia MUD que están viendo que las cosas deberían manejarse distintas, sectores, factores personales que están reuniéndose y conversando, podrían ser la simiente para que se mejore lo que hay que mejorar. Fíjense que cualquiera diría esto es una crítica a la conducción de la MUD, y lo es, pero lo es porque desde el punto de vista del diseño y desde el punto de vista del manejo, evidentemente que hay deficiencias que deberían ser superadas. Que haya interesados en que eso no suceda, yo también lo creo. Yo definitivamente, como han dicho varios de ustedes, creo que en alguna gente hay un esquema colaboracionista y que esa gente, con ellos, en ningún caso podemos contar. Pero Jiménez también los tuvo y sin embargo cayó. El gomecismo, el posgomecismo, que era el gobierno de Miguel Margarita, cayó. Se dieron esos dos precedentes de proceso de transición a la democracia y nadie me puede criticar, nadie me puede censurar que yo traiga esas referencias históricas, porque son referencias históricas nuestras que pueden ser de utilidad para lo que se está requiriendo, y coincido con el primer planteamiento de pregunta en la urgencia de asumirlo. Cambio. Como ante una pregunta, a una pregunta respecto, esta fue la última encuesta Mega Análisis, ¿a quién cree usted que perjudicaría más un diálogo escondido, secreto, de espaldas al pueblo, a la MUD, al chavismo o a ambos? A ambos, 87.4% de los entrevistados. Y la otra pregunta, ¿usted considera que existe un acuerdo secreto y oculto entre el gobierno y algunos dirigentes de la MUD para que no haya revocatorio en el 2016? Maduro culmine su gobierno en 2019. Sí, 47.7% de los electores, de los encuestados. Esto es grave, ¿no? Y como esto, otras encuestas han dado resultados bastante que reflejan con claridad que hay una crisis de liderazgo dentro de la oposición que no termina de calar, y es esa conducción populista, electorera, que yo creo que ha llevado a esa situación. Se ha generado mucha indiferencia a la situación política del país, y eso es un logro del régimen. Esa indiferencia es grave. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Bueno, de mi parte, si leen mis tweets, si leen mi Facebook, si leen mi blog, he dicho, o sigo diciendo, que la solución está en nuestras manos. Somos nosotros los ciudadanos los que debemos reaccionar. Nos toca a nosotros tomar la batuta. Si nosotros los ciudadanos no hacemos eso,
pues no vamos a salir de esto, porque vamos a seguir dependiendo de una elección que nunca va a llegar. Entonces, de nuestra parte, insistimos, solo los ciudadanos organizados como sociedad civil somos capaces de salir de esto. En conclusión, tenemos que organizarnos debidamente para ello. Y ahí entran instituciones, ONG, sindicatos, federaciones empresariales, FEDECAMA y todas estas cosas, la Federación Venezolana de Maestros. Ahí entran todas las instituciones posibles de orden civil y de orden militar en retiro, porque hay un grupo de militares en retiro que es una institución en el país, son organizaciones estructuradas. Entonces, esto es necesario. Si nosotros los ciudadanos no ponemos de nuestra parte y exigimos el cambio, pues esto no tendría futuro. Cambio. En abundancia de lo de Richard, la ganancia inmediata del conversatorio. Hay un número de participantes en este conversatorio. Cada uno de ellos tiene cuentas, participa en redes o participa en organizaciones informales o formales. Estoy seguro que la mayoría de ellos escucha por primera vez hablar de una política que, parada en el presente, se plantea revisar lo bueno y lo malo del pasado, analizar con mucho detalle y con mucha profundidad ese presente en que nos encontramos y saber qué puede pasar con el país y optar, decidir por lo mejor y transmitirlo. Es verdad que es un camino largo, un camino que requeriría mucha dedicación, pero es una ganancia que puede salir de este conversatorio, es algo que puede salir de lo que estamos haciendo en este momento. Sin duda alguna que cualquier pregunta, cualquier planteamiento, cualquier aporte, yo los he recibido. Hoy recibí el aporte de un experto del tema. Hoy lo recibí, ya es la tercera oportunidad en que me escribe, de un especialista en temas de salud pública que se ofrece voluntariamente, desprendidamente a colaborar en su área, y estoy seguro que muchos están en idéntica posición. Es verdad que hay dramatismo en la situación, que hay gravedad en la situación, que hay las carencias de liderazgo que transmite Richard, pero no desesperemos, y esto no es así como decir tomémonos con soda, no desesperemos y hagamos lo que está a nuestro alcance a partir de esto que estamos realizando en este momento, y eso ya es una ganancia. Cambio. Bueno, invitamos a los usuarios que están conectados. Habemos 62 personas en el canal en este momento. Directo que habla de que el problema económico. ¿Por qué lo hacen? Mira, simplemente porque comparten de alguna manera el modelo actual. No digo una respuesta dura o es la que me da coherencia que de alguna forma o una parte del modelo o todo el modelo, porque es evidente que el problema es una distinción importante, es de sistemas económicos. No es un problema de control de cambio, no es un problema de control de precios, es un problema de economía política, no de política económica. Y bueno, lamentablemente sí, efectivamente se empeñan, y no es solamente el problema de la guerra, que ahora también es político, sino la mayoría de los analistas económicos que publican algo, pues lo hacen criticando el régimen como inefectivo, como ineficiente, como esto, y no, y esto es hecho de manera profesa, esto es intencional, esto es un plan,
encabeza un plan porque es un problema de economía política. Estamos en transición a una economía comunal, a una sociedad comunal, a un Estado comunal. Estamos en transición a esto y nosotros tenemos que salir de esa transición. Pero si enfocamos las cosas solo desde el punto de vista político-económico, pues no estamos haciendo nada. Esto no se corrige con política económica. La política económica, incluso lo puedo decir con total libertad, la política económica parte de la transición a la democracia y a la economía de mercado. Una parte, pero no es la transición. Es el asunto. Incluso hay quienes se han atrevido a hablar de transición a la democracia. Yo prefiero una transición a la democracia y no saben de lo que están hablando. No saben que están hablando de un proceso mucho más complejo de lo que pareciera verse, que no es un simple cambio de gobierno. Una transición a la democracia mucho más allá de eso. Estamos hablando de un proceso de reinstitucionalización del país. Y quizá en el estado en que nos encontramos ahora significaría más bien nuevas instituciones en vez de reinstitucionalizar. Es cuando el carro está tan dañado que es preferible venderlo por partes y comprar uno nuevo. Una cosa así. Estamos en un proceso de que va de manera acelerada, pues se ha acelerado muchísimo. Entonces hablan de política económica y de políticas económicas y variables y de y una cantidad de cosas, y ese es el problema. Con nada de eso solucionamos nada. La solución está en un cambio radical del modelo y eso se hace con una transición. Cambio. Me permito responder a la piropeadora Aria. Lo voy a hacer con referencias. China, a finales de los años 70 del siglo pasado, era un país comunista pobre. Deng Xiaoping, quien asumió el liderazgo chino a la caída de Mao y la banda de los cuatro, aquellos responsables de aquel terrible lapso chino. Fíjense que los chinos tuvieron un lapso terrible, nosotros estamos en un lapso terrible. Deng Xiaoping, líder chino, líder comunista, decidió ir a una transición, en este caso una transición económica, una transición al mercado al estilo chino. Recuérdense que los chinos, hay una vieja anécdota de que en el siglo pasado alguien le preguntaba a un dirigente chino que cuál era su opinión sobre la Revolución Francesa, y él decía que bueno, tendríamos que esperar todavía varios siglos más porque apenas han pasado 2 siglos desde que eso ocurrió. Puede parecer un chiste, pero los chinos están en un proceso muy exitoso, por cierto, de transición económica que no ha estado acompañado y que posiblemente no estará acompañado por un proceso de transición a la democracia. Pero los chinos, repito, que eran un país comunista pobre en el año 78, yo recuerdo haber asistido a una exposición industrial china en Europa, no recuerdo si fue en París o en Londres, pero en una de las 2 ciudades que era la que yo más frecuentaba cuando estudiaba, porque iba a bibliotecas en ambas ciudades y en esa época era posible. Los venezolanos tenían una moneda dura, una moneda que podía permitir esos lujos, porque eran lujos poder desplazarse incluso mensualmente de una capital a otra. Y aquella exposición era deplorable. Era una exposición que mostraba un atraso bastante significativo. Y estoy hablando de finales de la década de los 70. De eso todavía no hace 40 años. Y hoy, 38 años después, China en algunos aspectos es la primera potencia económica mundial. Y lo logró a través de un proceso de transición bastante estudiado que permitió que en ese lapso se pasara de ser un país muy, muy pobre a un país que hoy
se sitúa en el nivel de las economías postindustriales, que está en este momento en un proceso de establecimiento de relaciones por la vía, por ejemplo, de la ruta de la seda y de otros mecanismos distintos al comercio marítimo que van a permitir que China tenga una posición casi que central en el sistema económico mundial, sobre todo con un sistema económico mundial en la situación de deterioro. Algunos hablan de estancamiento secular, es decir, de estancamiento permanente. Algunos hablan de una crisis permanente. Y ahí está China hoy, un país postindustrial, que se propuso una transición y que lo ha logrado exitosamente. Con esto que estoy queriendo decir, el régimen podría optar por una transición económica y eventualmente, no estoy diciendo que va a suceder, podría acercarse a los resultados chinos. El modelo económico del chavismo se agotó. El modelo que definió Chávez con sus asesores era: con altos precios del petróleo yo puedo darme el lujo de destruir la economía interna porque yo me financio con recursos externos. Pero el ciclo favorable de precios que hubo se vino abajo, desapareció el ingreso petrolero de hace muy pocos años. Hace muy pocos años Venezuela ingresaba más de 100.000 millones de dólares al año por petróleo. Eso está muy lejos de lo que está percibiendo ahora, no solamente por el comportamiento del mercado petrolero, sino también por el deterioro de la producción petrolera interna. Pero no solamente eso, el gobierno aumentó su gasto desmesuradamente. Venezuela es uno de los países con mayor déficit público, es decir, con mayor déficit de las cuentas del Estado, y aumentó ampliamente su gasto público y ha llegado a tener en algunas situaciones de déficit incluso por encima del 30%, y tuvo que recurrir a deuda. Pero ya nadie le presta a Venezuela. Entonces, si no tengo ingreso petrolero, si no tengo deuda, y además de eso destruí la economía de tal manera que no puedo extraer de ella recursos por la vía del impuesto de inflación, por la vía de todos estos artilugios, estas trampas que inventan los gobiernos totalitarios, los gobiernos populistas, para extraer recursos de la gente sin que la gente se dé cuenta, todo eso dice que el modelo se agotó. Entonces, si el modelo se agotó, es el momento de optar por otro modelo. Repito, teóricamente el régimen podría iniciar una transición económica, pero yo estoy ya convencido de que no lo va a hacer, porque Maduro no es Deng Xiaoping. Definitivamente Maduro no es Deng Xiaoping, y nadie que sustituya a Maduro es Deng Xiaoping. Y con esto estoy posiblemente haciendo un chiste cruel, un chiste en el que descalifico a quien ocupa la presidencia venezolana, pero esa posibilidad de que haya una transición conducida por el propio régimen, que pudo haber estado y que más de una vez recomendé públicamente, y déjeme decirle que recibí incluso comunicaciones y solicitudes de oficialistas en el sentido de cómo era eso, de que yo veía que podía hacer una transición, y le respondí y le respondía: vean el ejemplo de Deng Xiaoping en China, vean el ejemplo chino. Eso ya no es posible. Pero entonces, agotado el modelo, y Richard tiene razón, el modelo se agotó porque el problema es un problema muy profundo. Lo que corresponde es asumir otros la recuperación del país. Es de lo que hemos estado hablando hoy, es de lo que hemos referido tanto en el plano de la importancia de la propuesta, en términos de las condiciones políticas, de liderazgo, de organización, de disponibilidad de la idea, que son necesarias en el momento actual, en mejorar la calidad de la lucha actual, y mientras tanto difundir, de alguna manera evangelizar, por decirlo con un verbo muy antiguo, en el sentido de que sí es posible, de que sí existe la metáfora, que sí existe la propuesta que puede permitirlo, que cada uno de nosotros puede contribuir, y que, como decían varios de los participantes, es casi que una
no casi, es una obligación moral de los venezolanos contribuir al rescate del país. Yo diría, son las 10:04, si no hay más intervenciones terminaríamos el conversatorio, pero en todo caso no soy yo, no estaría ocupando, no pretendo ocupar el lugar de los moderadores, yo soy obediente y no deliberante. Me pegaron tanto que me hicieron obediente y no deliberante, y yo obedezco y no delibero. Así que si ustedes dicen que continuamos, continuamos. Pero estamos a 2 horas y diría que de no haber más intervenciones suspenderíamos, pero la decisión es de ustedes. Cambio.